Hoy nos toca hablar sobre hemorragia posparto, un tema actual, una patología que se prevé, espera y no se desea. Que actualmente la morbimortalidad extrema es un tema candente de actualidad. Y tenemos nosotros una mesa de expertos que nos van a aclarar en esta mesa redonda sobre el tema. Con ustedes el doctor Santiago Cabrera, presidente de la sociedad, va a presentar a los expositores. Sí, buenas tardes. Bueno, realmente es un honor moderar una mesa con tan distinguidos ponentes y sobre un tema muy importante en las capacitaciones que se hacen en el instituto con el traje anti-shock, doctor Guevara. Sí, bueno, como en el 2012 sacó la Organización Mundial de la Salud esto del traje anti-shock, que acá cuando vino en el Perú hace como 4 o 5 años atrás, ¿recuerdan? Pero tuvo una serie de críticas y que ustedes conocerán o recordarán, y que estaba terminando el estudio también para ver lo del traje anti-shock, que si tenía efectividad o no. Pero la experiencia por lo menos había demostrado que efectivamente era el paso inicial para el manejo del shock hipovolémico hemorrágico, pero no como una manera de tratar la causa principal que estaba originando la hemorragia, sino para el manejo inicial del shock hipovolémico. Eso era lo más importante. Disminuía el volumen de sangrado a nivel genital y había una reversión de la sangre hacia el corazón y hacia el cerebro, que es la parte más importante que han señalado los otros colegas. Entonces, esto es muy importante. Entonces, creo que es fundamental para el uso del traje anti-shock, pero también es cierto que así como hay que saber colocarlo, también hay que saber retirarlo. Entonces, tiene toda una metodología que es importante y hacer hincapié durante las capacitaciones. Sí, muy bien. Últimamente... ¿Puedo anotar algo del traje? Bien. Muy concreto. Sí, muy concreto. El traje es la maravilla. El traje es la maravilla. La propuesta de nosotros debe hacer parte de todos los servicios de atención obstétrica en todas partes. Para las referencias, para lo que se usa, pero, y los invito a que nos acompañen mañana a las charlas, vamos a mostrarles cómo a partir de protocolos juiciosos que estamos haciendo, el traje puede ser un tratamiento coadyuvante e inclusive un tratamiento para la hemorragia. Y es que en países donde no hay sangre, no hay suficientes unidades de cuidado intensivo y no tenemos los estándares de calidad, hay que hacer lo que la evidencia sustenta, y es el traje. Por eso yo sí quiero es como invitarlos mañana para que no en la mesa redonda donde puntualizamos posiciones basadas en evidencia, sino en la evidencia que podamos demostrar a ustedes durante 20 minutos, puedan ver los resultados reales en pacientes. Gracias, doctora. Los estudios fisiológicos del traje hacen que cuando uno lo coloca casi produce el mismo efecto que una ligadura hipogástrica. Así es. Muy bien, doctores, justamente doctor Fussner, la Organización Mundial de la Salud últimamente está recomendando la ligadura de las arterias uterinas a través de la vagina, empleando 2 pinzas Fester, que le ha denominado la técnica de SEA, ¿no? Que inclusive el doctor SEA ha venido acá al Perú, ha hecho demostraciones, pero que en realidad es una técnica que se empleaba en los años 50. No sé qué experiencia tiene, qué validez le daría esta nueva armamento, digamos, o un nuevo instrumento para luchar contra la hemorragia postparto. No está validado por la Organización Mundial de la Salud y no tiene ninguna validez en un trabajo prospectivo randomizado. La experiencia del doctor Sea es muy buena, la experiencia personal de él. Para hacer que sea eficiente, tiene que ser validada en otros centros, en otros institutos y por otros investigadores. Definitivamente es un proyecto que eventualmente podría ser exitoso, y yo estoy equivocado y podría estar equivocado, pero en este minuto no tiene ninguna validez científica. Ya, muchas gracias, doctor. Perdón, una cosa con la técnica de SEA. Nosotros conocemos al doctor SEA, él es fantástico, pero tiene 2 problemas. La Organización Mundial de la Salud y el Centro Latinoamericano, el CLAP, le ofreció a él la opción de convertir todo su proceso en un proyecto de investigación serio, que no se ha hecho. Yo con 46 casos, 20 o 22, no le puedo decir al mundo que eso es lo que hay que hacer. Y la segunda requiere competencias técnicas, y las técnicas es sus médicos rurales o sus médicos generales en el Perú son capaces de poner esas pinzas.
En Colombia no. Yo en Colombia no voy a implementar una técnica con un pinzamiento de arteria uterina vía vaginal cuando los médicos generales ni saben atender bien partos. Entonces, si yo no tengo competencias técnicas, no puedo llevar al personal a tener competencias técnicas adicionales, donde requeriría más un proceso de educación. ¿Son capaces los peruanos de hacer evaluación de todos sus médicos? No creo. Doctora, sí, efectivamente acá la Organización Panamericana de Salud lo trajo el doctor Sea, justamente al Instituto Materno Perinatal y al Hospital San Bartolomé. Bueno, ya se nos acaba el tiempo y por último, para ir terminando, ¿qué opinión tienen en cuanto a las suturas compresivas, ya sea de LINS, de cuadrado y de Cho? Es decir, todas las suturas compresivas que se usan, y si ustedes dentro del programa de residentado lo incluyen como parte del entrenamiento de los residentes, estas técnicas de LINS y Hyman, cuadrado de Cho, cuadrado, etcétera, ¿no? Sí. Y todas ellas las emplean ustedes dentro del entrenamiento de residentado médico, doctor Jack Looney. Sí. Solamente quería reiterar lo que acaban de decir mis colegas, nuevas técnicas sin validación basada en evidencia, y yo creo que todo el mundo tiene experiencia personal, pero ya hemos pasado la etapa de la experiencia y la opinión, y en mis casos todo funciona bien, tiene que ser evaluado en forma de evidencia. En lo que se refiere al procedimiento quirúrgico, todo residente, desde el primer año hasta el cuarto año, porque tengo residentado de 4 años, tiene que ser diestro en la técnica de Lynch, en la sutura de compresión del útero. Y les empezamos enseñando, como muy bien la doctora Escobar y el doctor Carlos Fugner tienen talleres de hemorragia postparto, simplemente usando modelos de cómo poner la sutura en un modelo, cómo poner la sutura de compresión, para que el residente aprenda de qué se trata, y no simplemente es el que está poniendo la sutura, sino el ayudante, cómo tiene que estar agarrando y comprimiendo el útero. Eso es o sea que la respuesta en forma concreta, doctor Cabrera, es sí, eso es parte de las destrezas que todo residente debe tener al terminar el entrenamiento. Nosotros en Bolivia hemos realizado alrededor de 50 talleres de manejo activo de la hemorragia postparto, y le enseñamos la técnica de Lynch para solucionar el problema en los hospitales de nivel secundario, donde no existe una persona que tenga la capacidad de hacer una histerectomía, pero sí puede hacer una sutura de Lynch. Pero es que además la evidencia es contundente. Si usted tiene una indicación precisa, lo que tiene que tener es cuál es la indicación. La sutura es buena, pero tiene unas indicaciones. Lo que hay que aprender es las indicaciones, porque la técnica, digamos, nosotros nos volvemos técnicamente hábiles, pero es la decisión clínica de a quién le hago o no. Por eso en la charla de mañana que va el doctor Fischner, ahí le vamos a decir cuáles son las indicaciones y qué dice la evidencia. Quisiera solo un comentario rapidito, doctor Cabrera, si me permite, porque creo que las poblaciones, sobre todo testigos de Jehová, están aumentando. Nosotros somos un centro muy grande de eso, de referencia, en que cualquier tipo de sangre, aunque la mujer esté choqueada, la mujer ya viene con consentimiento firmado, y es una cuestión muy dolorosa cuando a alguien se la mandan a usted como centro de referencia con una hemoglobina de 2, totalmente chocada, y no le puede dar un granito de sangre, y eso con consentimiento informado. Entonces, simplemente con los comentarios que se está haciendo, y yo creo, pues, de lo que he revisado últimamente, los testigos de Jehová están en aumento en Latinoamérica. No sé si lo están viendo o no, pero en lo que se refiere al hecho de transfusión, ¿tendrían alguna sugerencia? Al respecto de tu pregunta, bueno, nosotros tenemos formación en posgrado, sí se enseña y se hace ocasionalmente, no es muy frecuente la técnica del Lynch porque es parte de la terapéutica, pero fundamentalmente nosotros en una atonía posparto utilizamos misoprostol. Si no hay respuesta, tenemos el balón de Bacryl, que es el que casi siempre nos da respuesta importante. Y también, claro, como el hospital nuestro es el más grande hospital de referencia en el Ecuador, nosotros tenemos banco de sangre junto a la puerta, ¿no? De tal manera que la
disposición de sangre lo tenemos casi inmediatamente y muchas veces independientemente del tipo de sangre que tenga la paciente si no está disponible. Como decía María Fernanda, los efectos alergénicos o anafilácticos que pueda tener la puesta de otro tipo de sangre son absolutamente muy bajos y cuando estos existen, un corticoide es muy fácil de ser administrado. Todo una cuestión de oportunidad. Si yo tengo un parto normal, voy a colocar un balón. Si estoy en una cesárea, me va a ser más fácil hacer el beliche. Para los testigos de Jehová, creo que es el escenario más catastrófico en hemorragia posparto. La primera de las opciones terapéuticas adicionales, hacer una histerectomía con 2 de hemoglobina tiene muchos riesgos y hacerla y fallar porque suelta un pedículo, un desastre, murió. Entonces ahí es la embolización, no se puede transfundir. Hay una opción que algunos testigos de Jehová aceptan que se llama el sex saver, que es sangre de tu sangre, y es que yo durante la cirugía recojo la sangre y eso pasa a través de una máquina que filtra y la tengo. Créanme que en los hospitales de ustedes hay máquinas de sex saver guardadas, porque en Colombia no hay sangre, pero hay una máquina de sex saver. ¿Qué hacen las máquinas de sex saver? Lo que usted tiene que tener son buenos filtros. El filtro de la máquina, si es bueno, permite que las células fetales se peguen y no haya embolismo de líquido amniótico. Pues el mecanismo es similar al embolismo. Esa es la primera opción. Y la otra es estimular la médula ósea como más se pueda. Eritroproyectina en dosis muy altas, danazol, que es una cuestión un poco medio empírica para el estímulo de la médula ósea, y hierro parenteral. No hay más. Igual como el Instituto Nacional Materno Perinatal también es centro docente, se hace las suturas compresivas, se hace también lo que es la cesárea-histerectomía, se hace el taponamiento pélvico también, que es otra herramienta muy importante. Solamente quería comentar que hace muchos años atrás nosotros, cuando teníamos shock hipovolémico hemorrágico, usábamos solamente sangre fresca nada más, paquete globular, 1, 2, 3, 4, y al final la evolución era mala. Lo que decía es un síndrome de disfunción orgánica múltiple, la paciente fallecía, pero le hemos puesto 10 unidades de sangre, 20 unidades de sangre y no había respuesta. Entonces esto también es algo que debería comentarse en este momento, porque ya no es así. Entonces tenemos que aprovechar este fórum, porque lo que se está usando es paquete globular, se usa plaquetas y plasma fresco congelado, ¿no? Y crioprecipitado, 1. Entonces eso es algo que tiene que destacarse, porque si no vamos a seguir usando esto, y esto es justamente razón de mucha mortalidad, ¿no? Para terminar, no me voy sin decir esto. No me bajo. Mañana. El crío precipitado. Miren, el crío precipitado resulta que uno de los fenómenos por los cuales las pacientes en hemorragia posparto sangran mucho es porque en el embarazo los niveles de fibrinógeno son muy altos. Cuando eso cae abruptamente, produce un fenómeno de sangrado masivo. ¿Quién tiene fibrinógeno en dosis muy altas? Fibrinógeno que se convierte a fibrina, y la fibrina es la malla donde se pega el coágulo. Los concentrados de fibrinógeno, que en América Latina apenas están empezando a entrar, y el crío precipitado. Entonces, si usted tiene que transfundir, va por encima de la tercera unidad de glóbulos rojos, empieza a colocarle plasma, plaquetas, pero si tuviera que tomar una decisión y en los bancos de sangre se pierde el crioprecipitado porque no se usa, pida crioprecipitado. ¿Cómo puede pedir crioprecipitado? Eso viene generalmente, lo guardan en paquetes de 5 y 10. Pida 5 unidades de crioprecipitados a ciegas en una paciente con choque, antes inclusive del plasma, porque el plasma produce más fenómenos. Muy bien, pues entonces de esta forma estamos terminando y gracias a los distinguidos ponentes podemos concluir entonces en esta mesa redonda que vamos a agradecer mayormente el tiempo y hacer un resumen. Podemos concluir de que la oxitocina sigue siendo la droga de elección para el manejo de la hemorragia postparto, que los balones intraútero también son muy importantes, la embolización de la arteria uterina, que una manera muy eficiente de medir el grado de afectación de la paciente frente a la hemorragia es el índice de choque, más de 0.9, y que debería promoverse las estructuras comprensivas en la enseñanza de residentado médico, y que en el acretismo placentario hay que actuar pronto antes de que
entremos en situaciones ya muy comprometidas y se ponga en grave riesgo a la paciente. Bueno, de esta forma damos por terminado, agradecemos la presencia de todos ustedes en primer lugar y de los ponentes por sus brillantes intervenciones. El doctor Rur, dejo para que culmine, clausure la mesa como presidente. Como presidente de la mesa y en nombre de la sociedad, quiero agradecer al doctor Santiago Cabrera por su excelente moderación, su diploma, al doctor Carlos Fussner, Vamos a dar inicio al simposio sobre retardo del crecimiento intrauterino. Para ello tenemos 3 ponentes que nos van a dar las explicaciones de estos problemas, para lo cual le voy a dar la palabra a nuestro moderador, doctor Eduardo Cáceres Chu, teniendo también como secretaria a la doctora Miriam Ramos Lamadrid. Muy buenas noches, distinguida concurrencia. Muy grato iniciar este último simposio de la fecha para luego dar inicio a la ceremonia de inauguración. Para el efecto, en este simposio, que por cuestiones de estética auditiva prefiero considerarlo como restricción del crecimiento intrauterino, hemos elegido a 3 expositores ampliamente conocidos por nosotros y de un gran cartel que van a desarrollar los 3 segmentos que se han separado. El primero de ellos es el de factores predisponentes de la restricción del crecimiento intrauterino. Quien va a desarrollar el tema es el doctor Andrés Calle, ampliamente conocido por nosotros, pero de todas maneras recordemos su currículum. Es médico especialista en ginecobstetricia de la Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, máster en embarazo de alto riesgo y nutrición por la Universidad de París, Hospital Antonio Beckler, máster en bioestadística, investigación médica y epidemiología del Centro de Enseñanza de Estadística aplicada a la medicina y a la biología médica de la Universidad Pierre y Marie Curie de París, Francia, y ex vicepresidente de FLASOR. El siguiente expositor va a ser el doctor Guillermo Díez Chan, médico ginecobstetra por pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gerencia de servicios de salud, presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido Obstétrico y Ginecológico, miembro titular de nuestra Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, ex jefe del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Hospital Rebagliati, ex fellow de la Fetal Medicine Foundation de Londres y miembro del staff del Centro de Medicina Fetal. El doctor va a desarrollar el segmento conocido como actualización diagnóstica y el tercer y último segmento lo desarrolla el doctor Igor Huerta Sáenz, que va a ser RCU selectivo. El doctor Igor Huerta Sáenz es ginecobstetra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico de staff de la Unidad de Diagnóstico Fetal del Hospital Rebagliati, ex fellow de Medicina Fetal en el Instituto de Exeus de Barcelona, parte de la Unidad de Diagnóstico Fetal de la Clínica San Felipe y Montesur, presidente electo de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, maestría en Economía de Salud y docente de la Cátedra de Obstetricia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Importante recordarles a los 3 expositores que disponemos de 20 minutos por cada exposición para que haya el tiempo necesario para absorber preguntas y respuestas. Damos paso entonces al primer expositor, al doctor Andrés Calle.
comencé diciendo buenos días en la primera conferencia y digo buenas noches porque me han tenido muy ocupado, ¿no? Bueno, quiero hacer esta presentación con otra mirada clásica de la que nosotros conocemos sobre restricción del crecimiento intrauterino. Si bien yo tengo que ver factores predisponentes, vamos a analizar desde el punto de vista macro. Evidentemente, la restricción del crecimiento intrauterino constituye una complicación fundamentalmente perinatal, porque nosotros sabemos que cuando un niño no está en buen crecimiento, estamos con algunos factores que podrían llevar, actuando tardíamente, a que se produzca óbito, o si actuamos demasiado rápido, a que se produzca muerte neonatal. De tal manera que yo creo que este es uno de los temas más difíciles en términos de la especialidad y que requiere algo así como sapiencia y quizá experiencia para ser manejado adecuadamente. ¿Qué es lo que en realidad podría llevar a que un niño tenga una dificultad de crecimiento? Recuerden que el crecimiento fetal es multiplicación celular. Siempre que nosotros estamos hablando del peso del niño, del peso del recién nacido, siempre estamos relacionando al número de células con que nace este niño. Miren, pero si nosotros vemos, cualquiera de estos factores que están aquí podrían ser los que afecten la duplicación celular, porque puede ser que no tenga nutrientes para hacer duplicación celular. La duplicación celular se hace con proteínas de origen animal. Si las proteínas de origen animal no son suficientes, evidentemente no va a crecer al ritmo que nosotros estamos queriendo. Va a variar mucho de acuerdo a la disponibilidad del oxígeno. Y cuando yo hablo de disponibilidad de oxígeno, depende si es que es de la altura o es del nivel del mar. Depende del valor de hemoglobina. Depende del valor de hemoglobina de la persona y de su zona de residencia, ¿no? Bueno, ingestión de drogas es solamente una cita porque bastante infrecuente es que especialmente la gente que tiene restricción del crecimiento intrauterino sea debido al consumo de cocaína. Es bastante infrecuente, como esto es una cita bastante americanizada, pero que no es muy relacionada con nuestra realidad social y económica, porque en general en Estados Unidos es donde se consumen las drogas que nosotros producimos, ¿no es cierto? La disminución del flujo placentario es otro de los factores que tendrá relación básicamente con la anatomía uterina y el sitio de inserción de la placenta o del tamaño de la placenta, pero si el flujo placentario está disminuido, evidentemente la duplicación de proteínas en número de células va a ser menor. Infección congénita, esta es básicamente relacionada a citomegalovirus, toxoplasmosis, en los cuales nosotros tenemos muy poca intervención. Y claro, no podríamos dejar de citar anomalías cromosómicas en donde no tenemos ninguna intervención. ¿Qué es muy importante? Mira, existe una evidencia muy sustentada de que los niños que nacen con restricción del crecimiento intrauterino son futuros enfermos cardiovasculares. Actualmente los enfermos cardiovasculares, teóricamente con hábitos no adecuados de alimentación y falta de ejercicio, están sobre los 40, 50, 60 años. Pero se conoce que estos niños hacen mucho más pronto, 35, 40 años, las patologías que normalmente deberían presentarse después de los 60. Claro, en Estados Unidos se manifiesta que hay, miren, 400,000 de 4 millones, o sea, el 10%. Y el 10% es bastante frecuente frente a la masificación de la obesidad que tiene Estados Unidos. Pero allá es otro tipo de realidad. Yo creo que es una realidad que no es nuestra, porque ventajosamente hay ciertos defectos americanizados que hemos utilizado, como utilizar palabras en inglés tratando de hacerles españolas, ¿no es cierto? Sin embargo, no nos ha pegado a nosotros tanto como ellos tienen el hot dog y las hamburguesas, que es bien diferente en el análisis, ¿no es cierto?
Miren, no todos los recién nacidos tienen resultados adversos. Habrá que ver qué es lo que ha afectado para que tenga una parte importante en su probable patología que se la viene. Miren, en general se cree que el 10% de los recién nacidos presentan restricción. Sin embargo, yo les presento, esta es la estadística de mi hospital. Nosotros tenemos el 6% para el año 2013, que es lo último que hemos podido analizar. ¿Qué es la definición? Bueno, incluso aquí hay variaciones en términos de cuál es la escuela que nosotros queremos adoptar, pero indudablemente todos están relacionados con los percentiles. ¿Qué será? ¿El percentil 10, el 5, el 3? Para nosotros poder restablecer una restricción del crecimiento intrauterino. Si es que nosotros adoptamos esto, entonces es bien importante diferenciar si es que la afectación es del percentil o si es que el feto es pequeño para la edad gestacional sin llegar a ser restricción del crecimiento intrauterino. Y eso es fundamental en términos del diagnóstico y del futuro nacimiento. Nosotros saber que constitucionalmente un feto es pequeño para la edad gestacional o un feto es restricción del crecimiento intrauterino marca el pronóstico en términos de lo que deberíamos hacer en el embarazo. ¿Qué es lo que existe en términos de consensos ahora que la medicina es basada en evidencia? Los consensos como que sintetizan un poco la información existente para tratar de sacar la mejor conclusión posible, pero sí se acepta que aquel que tiene menos del percentil 10, algo está pasando en el crecimiento, pero tiene que haber alguna afectación adicional, como por ejemplo alteraciones de la circulación Doppler, una alteración en el índice líquido amniótico o una alteración en el perfil biofísico. ¿Por qué esto sucede? Miren, yo siempre que hablo con mis residentes, ¿por qué el lila está disminuido? No, el lila va a estar disminuido porque si nosotros reconocemos todos, la sangre le llega por cordón umbilical, va a pasar por el riñón y el riñón hace orina. Pero si la sangre le llega menos, va a ser menos orina. Por lo tanto, indica una disminución de la circulación y eso conlleva oxigenación. Por lo tanto, la oxigenación alterada va a producir un crecimiento no normal como se está esperando. El feto también debería tener un percentil 3 o bajo y absolutamente, aunque no haya ahí la disminuido, significa que debe ser considerado como restricción del crecimiento intrauterino. Así como también la circunferencia abdominal. Hay una relación en la gente que maneja eco con mucha expertise en donde se puede relacionar el diámetro biparietal con el diámetro abdominal para saber si la restricción del crecimiento está existente. En términos de factores predisponentes, miren, ¿qué es lo que deberíamos analizar así a grosso modo? Hay factores demográficos, hay patologías que producen restricción y hay problemas de oxigenación. Esto englobaría a las pacientes que podrían tener un solo factor, 2 factores o los 3 factores. ¿Qué tenemos en términos demográficos? Por ejemplo, una persona que constitucionalmente es flaca, delgada y pequeña. Nosotros tenemos el factor ideal para que el feto no crezca como deberíamos esperar, porque incluso tiene relación con la anatomía. No es lo mismo que una mujer tenga una talla de 1,70 que una mujer tenga la talla de 1,50. Y no es lo mismo que la una tenga un índice de masa corporal de 20, 22, 24 que aquellas que tengan 18. Entonces, esos son factores importantes en la provisión de energía y en el volumen sanguíneo que hace la circulación placentaria para hacer crecimiento fetal. Por lo tanto, nosotros no podríamos adoptar en términos matemáticos con la misma medida ecográfica a 2 pacientes que son absolutamente diferentes en términos constitucionales, ¿no es cierto? También podríamos nosotros decir que una paciente tiene desnutrición severa. La desnutrición en los adultos es bien difícil de cuantificar, porque lo único cierto en desnutrición
desnutrición, son los modelos de Milán que ya no pueden ni caminar por la falta de ingesta calórica y de flacidez muscular. Eso sí son desnutriciones, pero en una persona que no tiene esas características, realmente nosotros pensar que la proteína del plasma o el número de la relación entre albúmina y globulina está alterada es absolutamente subjetivo como para nosotros poder establecer. Lo único cierto que se puede tener es una relación peso-talla, y la relación peso-talla es un índice de masa corporal. Mientras más bajo es, el problema es que en el embarazo debería ganar mucho más para evitar una restricción del crecimiento intrauterino. Y claro, todas las pacientes que tienen cardiopatías, insuficiencias respiratorias, etcétera, son alteraciones de la provisión de oxígeno. Hay el caso de pacientes que fuman, por ejemplo, la nicotina es un vasoconstrictor. Todo eso va a llevar a la provisión de nutrientes al interior de la placenta y por lo tanto del feto. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos en factores fetales? Claro, gestación múltiple, estamos esperando que sean pequeños, no van a ser del mismo tamaño, o tienen alguna malformación congénita, tienen ya de base un problema cromosómico, o hay síndromes genéticos como casos en los cuales hay embarazos prolongados con placentas pequeñas. También tendríamos los problemas ovulares. Aquí está la insuficiencia placentaria, la placenta mal insertada, placentas previas, pacientes que están sangrando todo el tiempo, patologías que tienen que ver con el cordón umbilical, lógicamente pacientes en las cuales nosotros no podemos intervenir. Pero en realidad la hipoxia es el principal evento, independientemente de qué es lo que está pasando con la paciente, porque no es lo mismo que una paciente tenga, por ejemplo, una normalidad de la inserción placentaria, aquella que vive a nivel del mar, que aquella que vive en altitud. Pese a que dos pacientes que sean absolutamente idénticas, la oxigenación tiene mucho que ver en el crecimiento fetal. Miren que el 70 al 80% de la explicación del crecimiento fetal está relacionado con la hipoxia. Por eso ustedes podrán darse cuenta que la mejor manera de manejar a una paciente que tiene restricción del crecimiento intrauterino es hospitalizándole, porque cuando usted le hospitaliza, le obliga a estar acostada, y si está acostada, la paciente tiene mayor circulación abdominal. Ahora no está caminando en los centros comerciales, por lo tanto, la circulación no está en los miembros, la circulación no está dirigida a su sistema nervioso central. Mientras más tiempo está acostada, la circulación placentaria es mucho mejor, y si la circulación placentaria es mucho mejor, significa que la placenta puede proveer mayor cantidad de oxígeno para el crecimiento fetal. Porque el hecho de que presente malformaciones, por ejemplo, estas malformaciones son una alteración de la hiperplasia y de la hipertrofia celular, lo que produce citólisis celular. Y si hay citólisis celular, quiere decir que el número de células que están afectando el crecimiento está en directa relación con esta proporción de citólisis celular. Esto evidentemente tiene explicaciones con algunas enfermedades que podrían ser, por ejemplo, infecciones. Recuerden que la característica fundamental de una infección es que estas bacterias o estos virus que se encuentran presentes se están robando el ATP que debería servir para hacer crecimiento fetal, y se están reproduciendo más este tipo de genes. Si nosotros hacemos un análisis global de la restricción del crecimiento intrauterino, entonces toda esta parte fetales, placentarias y quizá estas intrínsecas podríamos nosotros ponerles en un bando aparte, porque lo importante sí es en lo que nosotros tenemos que hacer en términos maternos. En términos maternos, evitar la hipertensión, evitar la preeclampsia. Si tenemos una paciente con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, tenemos que hacer un tratamiento para disminuir la posibilidad de hipoxia, y personas que tienen trombofilia. Evidentemente
Nuevamente, yo no me voy a meter en este campo porque sé que van a exponer este tema, pero no es lo mismo una restricción del crecimiento intrauterino crónica o aguda, dependiendo de la edad gestacional en la cual se produce. Pero esto sí es importante. Recuerden que el mayor pico de crecimiento en términos de la longitud se produce alrededor de las 20 semanas, pero el pico de crecimiento en términos del peso es pasado a las 33, 34 semanas, que es donde se puede diagnosticar con más frecuencia la restricción del crecimiento intrauterino. Y si yo tengo la certeza de que la preeclampsia lleva a este tipo de patología, lo que yo tengo que reconocer es la prevención y la predicción de preeclampsia, y tengo que hacer prevención. Evidentemente aquí hay muchos factores, como ustedes están leyendo, y al lado tienen los números de las citas bibliográficas. Miren cómo estoy lleno de citas bibliográficas que no he podido poner en esta misma diapositiva, porque esto tiene una evidencia fundamental para que yo pueda identificar estos factores y evitar que haga una restricción del crecimiento intrauterino. Doctor Calle, incluso 5 minutos. Sí, acabo en 5 minutos, no se preocupe, gracias. Los antecedentes familiares son muy importantes. Ahora que se conoce que esto tiene un gen alelo que permite que la madre que dio una hija a luz preeclámptica y ella va a ser preeclámptica seguro, esto es muy importante que sepamos en términos de prevención. Esa base genética está plenamente identificada con la producción de óxido nítrico disminuido, y si hay óxido nítrico disminuido, vuelvo a la hipoxia, vuelvo otra vez a la hipoxia. Las trombofilias evidentemente tienen marcadores genéticos con la producción anormal de proteínas trombofílicas que terminan siendo factores negativos. Y claro, si yo quiero prevenir preeclampsia, tendría que administrar calcio. Esta es la conclusión de Cochrane desde el año 2006, que está actualizada al año 2008, pero desde el año 2006 ya vamos 9 años en los cuales la suplementación de calcio es fundamental. No me quiero extender en esto, pero cuando hablamos de la hipoxia fetal como uno de los mecanismos que lleva a esta producción de un factor predisponente, ustedes pueden analizar claramente cómo este sistema de alta resistencia a la ausencia de oxígeno lleva a que haya, por ejemplo, poliglobulia. No es lo mismo, por ejemplo, vivir a nivel del mar. Estoy seguro yo que ustedes tienen menos restricción del crecimiento, que en mi ciudad, en Quito, hay 2.800 metros de altitud, y la poliglobulia, no necesariamente hemoglobina de 17, pero si ustedes tienen una hemoglobina de 11, de 12 como normal, donde nosotros 11, 12 es anemia, y nosotros tenemos 13, 14, pero el aumento de la hemoglobina aumenta la viscosidad de la sangre. Si aumenta la viscosidad, disminuye la velocidad, y por lo tanto, en términos generales, disminuye la oferta del oxígeno, a tal punto que hay procesos de adaptación a la hipoxia, porque si el proceso de adaptación a la hipoxia no es realizado, lo que va a incrementarse es el metabolismo anaerobio. Al haber metabolismo anaerobio, todo el tiempo el piruvato puede estar transformándose en una mayor concentración de ácido láctico y no proveyendo el necesario requerimiento energético para que haya crecimiento fetal. Cuando nosotros analizamos esto, miren, en la restricción del crecimiento intrauterino hay una escalera que nosotros no deberíamos dejar que se vaya produciendo. Esta escalera comienza, miren, con la presión de CO2 a nivel plasmático, a nivel sanguíneo. Claro, lógicamente nosotros no vamos a estar haciendo una presión de CO2 a una paciente que viene acá, pero científicamente usted conoce que a mayor probabilidad de que la presión de oxígeno esté disminuida, ustedes tienen una serie de eventos que va produciéndose y que son mucho más frecuentes a medida que el crecimiento fetal va incrementando, y esto se relaciona con los movimientos fetales. Yo por eso siempre insisto que los movimientos fetales son un indicador muy importante del bienestar del feto. Cuando nosotros analizamos por qué existe movimiento fetal, si el feto es capaz de doblar la pierna, de mover el brazo, es porque tiene producción de energía para hacerlo así, pero la energía siempre es una relación de la cantidad de oxígeno que está presente con la glucosa, de tal manera que si una persona tiene
disminución de movimientos es una persona que está faltándole sangre, está faltándole la presión está elevada, por lo tanto el flujo placentario está disminuido y todo lleva a la producción de hipoxia. Esta hipoxia puede ser tan grave que puede incluso llevar a la muerte. Por eso es que la restricción del crecimiento intrauterino es de mucha sapiencia para saber cuándo está el feto para salir. Recuerden que la hipoxia crónica produce cortisol incrementado. En general son los que menos problemas pulmonares tienen frente a los recién nacidos normales. El tipo de restricción lo van a topar, creo, en la siguiente conferencia, pero lo que es importante es determinar si es que es una restricción de último momento o es una restricción que viene desde el principio del embarazo. Independientemente de eso, nosotros sabremos qué es lo que tenemos que dar en términos de tratamiento. Esta foto es muy famosa, recordarán que es un recién nacido en Japón, ¿no?, que entraba en la palma de la mano. Sin embargo, claro, ahora ya tiene 4 o 5 años, es un niño que no camina, no controla esfínteres, todo, pero yo la he puesto por lo que dice en el escrito. Dice: miren, hay dos formas de vivir tu vida. Una es pensar que nada es un milagro y la otra es pensar que todo es un milagro. O sea, es cuestión de fe. Pero la fe en nosotros tiene cuestión de conocimiento. Y el conocimiento es parte de nuestra instrucción. Y la instrucción lo va dando la experiencia. Evidentemente, la experiencia es la que manda en este manejo de estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calle, por su gran capacidad de síntesis y la magnífica exposición.